Ofelia Medina, a los 74 años, se encuentra en una encrucijada. La fortuna de María Félix, un legado de glamour y riqueza, le fue ofrecida en bandeja de plata. Pero ella dijo no. ¿Por qué rechazar un sueño que muchos desearían? En este momento la cámara se acerca a su rostro, donde se dibuja una mezcla de determinación y tristeza. La fama, ese espejismo brillante, ha sido su compañera y su carcelera. Ofelia ha vivido en el ojo público, pero a un alto costo. Cada aplauso, cada reconocimiento ha traído consigo un eco de soledad. ¿Es la fama un regalo o una maldición? Esta pregunta resuena en su mente mientras reflexiona sobre su vida. La luz tenue del atardecer ilumina su rostro, revelando las huellas de una vida llena de decisiones difíciles. La riqueza de María Félix podría haberle proporcionado seguridad, pero también habría significado renunciar a su esencia. ¿Qué valor tiene la autenticidad en un mundo que premia la superficialidad? Ofelia mira por la ventana, perdida en sus pensamientos. Recuerda momentos de su carrera, los aplausos, las luces, pero también las sombras que la han seguido. La presión de ser un ícono, de cumplir con las expectativas, ha sido abrumadora. ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar para ser fiel a sí misma? La cámara se enfoca en sus manos, temblorosas, como si cada decisión pesara sobre ella. La lucha interna es palpable. ¿Es posible encontrar la paz en medio del caos? La vida de Ofelia es un testimonio de sacrificios y elecciones. Cada paso que ha dado la ha llevado a este momento crucial. La pregunta que la atormenta es clara. ¿Vale la pena renunciar a la fortuna por la libertad? Mientras el sol se oculta, la tensión crece. La decisión que tomó hace años la persigue. ¿Podrá encontrar la respuesta que busca? ¿O quedará atrapada en un ciclo de arrepentimiento? La pantalla se oscurece, dejando al espectador con una inquietante pregunta. ¿Qué harías tú en su lugar? Ofelia Medina creció en Mérida, Yucatán, un lugar lleno de colores vibrantes y tradiciones profundas. Sin embargo, su infancia no fue un cuento de hadas. Desde pequeña, las sombras de la adversidad la rodeaban. Su familia enfrentaba dificultades económicas. A menudo, el sonido del estómago vacío era más fuerte que las risas de los niños en la calle. A los 8 años, todo cambió. La mudanza a la Ciudad de México fue un nuevo comienzo, pero también un salto al vacío. La ciudad era un monstruo de concreto, lleno de luces y sombras. Ofelia se sintió pequeña, perdida entre la multitud. Sin embargo, en medio de esa inmensidad, encontró su refugio. El arte de la pantomima. El grupo de pantomima infantil se convirtió en su hogar. Allí, podía ser quien realmente era. Cada movimiento, cada gesto. Era una forma de expresar lo que las palabras no podían. Pero, a medida que su talento brillaba, las sombras del pasado comenzaron a acecharla. Ofelia recordaba las noches en Mérida, cuando su madre lloraba en silencio. La angustia de no poder proveer. Esa imagen la perseguía. ¿Era su éxito una traición a su familia? ¿Podía ser feliz mientras otros sufrían? La pregunta la atormentaba. En el escenario, Ofelia se transformaba. Su cuerpo hablaba. Su rostro contaba historias. Pero en su interior, la lucha era feroz. Cada aplauso resonaba como un eco de culpa. ¿Era suficiente? ¿Podía realmente cambiar su destino? ¿Y el de su familia? Un día mientras ensayaban, un compañero le dijo: «Ofelia, ¿tienes un don? No lo desperdicies». Sus palabras la golpearon. ¿Qué significaba desperdiciar un don? Era egoísta querer brillar cuando otros se hundían. La presión crecía. La ciudad abrazaba, pero también la estrangulaba. Las luces del escenario eran deslumbrantes, pero las sombras eran más profundas. En su mente, la imagen de su madre seguía presente. La mujer que había sacrificado tanto. Ofelia decidió que debía hacer algo. Comenzó a buscar formas de ayudar a su familia. Se involucró en proyectos comunitarios, llevando su arte a los niños de su barrio. Pero cada vez que se subía al escenario, la culpa regresaba.
La dualidad de su vida la desgastaba. En el escenario, era una estrella. Fuera de él, una hija en deuda. La lucha interna se intensificaba. Podía ser feliz sin dejar atrás a quienes amaba. Una noche, después de una actuación, se sentó sola en su habitación. Las luces aún brillaban en su mente, pero el silencio era abrumador. Se miró en el espejo. ¿Quién era realmente? ¿La artista aclamada o la niña que solo quería ver a su madre sonreír? Las lágrimas comenzaron a caer. La presión de ser alguien la estaba consumiendo. La pregunta seguía ahí, como un eco. ¿Era suficiente? ¿Podía su éxito realmente cambiar algo? Decidió que debía enfrentar sus demonios. Se propuso hablar con su madre. Quería entender su dolor, su sacrificio. La conversación fue difícil. Su madre, con lágrimas en los ojos, le confesó sus miedos. Siempre quise que fueras feliz, Ofelia. Pero a veces siento que te he fallado. Esa confesión la golpeó. La culpa se transformó en comprensión. Ofelia entendió que su madre había hecho lo mejor que pudo. La lucha no era solo suya, era un legado de amor y sacrificio. A partir de ese momento, su arte tomó un nuevo significado. Ya no era solo una forma de escapar, era una herramienta para sanar. Decidió que su éxito no sería solo para ella. Sería un homenaje a su madre y a todas las mujeres que luchan en silencio. Ofelia comenzó a crear obras que reflejaban su historia. Historias de lucha, de amor, de esperanza. Cada actuación se convirtió en un acto de resistencia. La culpa se transformó en fuerza. La ciudad que una vez la asustó, ahora era su escenario. Las luces ya no la cegaban. Eran un faro que guiaba su camino. Ofelia había encontrado su voz. Y con ella, la respuesta a su pregunta. Su éxito no era un desperdicio. Era una oportunidad para cambiar vidas. Las sombras del pasado ya no la perseguían. Ahora eran parte de su historia. Una historia que estaba lista para ser contada. El sonido del aplauso resonaba en su mente. Rina, la joven actriz, había alcanzado la cima. Su papel en la serie la catapultó a la fama. Las luces brillaban intensamente y el mundo la adoraba. Pero, tras el telón, la realidad era diferente. La fortuna que había heredado no era solo dinero. Era un peso que la oprimía. Cada día Rina se despertaba con una pregunta que la atormentaba. ¿Es este éxito realmente lo que parece? La fama, que una vez soñó, ahora se sentía como una carga. Las redes sociales la seguían, la juzgaban. Cada paso que daba era analizado. La presión era abrumadora. La sonrisa que mostraba al público ocultaba un profundo conflicto interno. Un día, mientras miraba por la ventana de su lujoso apartamento, recordó su infancia. Creció en un barrio humilde, donde los sueños parecían lejanos. Su madre siempre le decía: el éxito no es solo lo que tienes, sino lo que das. Esa frase resonaba en su mente. ¿Estaba realmente dando algo valioso al mundo? ¿O solo estaba alimentando su ego? La herencia que recibió era considerable. Pero, ¿qué significaba realmente tener tanto? Rina comenzó a cuestionar sus decisiones. Cada vez que donaba a una causa, sentía que lo hacía más por su imagen que por un verdadero deseo de ayudar. Esa lucha interna la consumía. La fama le ofrecía todo, pero a un precio. Era su felicidad, un sacrificio que valía la pena. Una noche, en una gala benéfica, se encontró con un niño que había sido beneficiado por su fundación. Sus ojos brillaban de esperanza. «Gracias, Rina», dijo el niño. En ese momento, su corazón se detuvo. ¿Era suficiente? ¿Podía un simple gesto de generosidad compensar la superficialidad de su vida? La mirada del niño la perseguía. Era un recordatorio de lo que realmente importaba. Rina se sentó en su lujosa cama, rodeada de premios y reconocimientos. Miró su reflejo en el espejo. La imagen que veía no era la de una estrella, sino la de una mujer perdida. La fama había distorsionado su percepción. Se sentía atrapada en un mundo donde el valor se medía en likes y seguidores. La soledad la envolvía,
a pesar de estar rodeada de gente. La presión aumentaba. Las expectativas de su familia, amigos y fans la asfixiaban. Debo ser perfecta, pensaba. Pero, ¿qué significaba ser perfecta? La perfección era una ilusión. Cada error se convertía en un escándalo. Cada paso en falso. Un motivo de burla. La lucha por mantener su imagen la desgastaba. La pregunta seguía ahí. ¿Es este éxito realmente lo que parece? Una noche decidió salir a caminar. Las calles estaban vacías, y el silencio era ensordecedor. Se detuvo frente a un parque. Recordó los días en que jugaba con sus amigos, sin preocupaciones. La risa era genuina, no forzada. Se sentó en un banco, sintiendo el frío del metal. La soledad la abrazaba. En ese instante, comprendió que la fama no llenaba el vacío en su corazón. La vida de Rina se convirtió en un ciclo de eventos y apariencias. Las fiestas, las entrevistas, los estrenos. Pero, ¿dónde estaba la autenticidad? La búsqueda de la verdad se volvió su obsesión. Comenzó a investigar sobre aquellos que habían perdido todo por la fama. Historias de estrellas que habían caído en la oscuridad. La fama podía ser un monstruo devorador. Una noche, mientras revisaba su teléfono, vio un artículo sobre un actor que había perdido su carrera. La historia la impactó. Podría ser ella la próxima. La idea la aterrorizaba. La fama era efímera, y el éxito podía desvanecerse en un instante. La presión de mantenerse relevante la mantenía despierta. La lucha interna se intensificaba. Rina decidió que necesitaba un cambio. Quería encontrar su propósito. La fama no podía ser su única identidad. Comenzó a involucrarse en proyectos que realmente le importaban. La actuación seguía siendo su pasión, pero quería que su legado fuera más que solo una serie de éxitos. La búsqueda de significado la llevó a explorar su propia humanidad. Cada paso que daba hacia la autenticidad era un acto de rebeldía. La fama podía ser una prisión, pero ella estaba decidida a romper las cadenas. La lucha por encontrar su voz se convirtió en su nueva misión. La pregunta seguía resonando en su mente. ¿Es este éxito realmente lo que parece? Pero ahora estaba lista para enfrentarse a la respuesta. Ofelia miraba por la ventana de su departamento. La ciudad brillaba con luces que parecían burlarse de su dilema. Había tomado una decisión que cambiaría su vida para siempre. Dejar Televisa, la plataforma que la había catapultado a la fama, era un acto de valentía, pero también de desesperación. ¿Podía realmente renunciar a su carrera por sus principios? La pregunta la atormentaba. Las imágenes de su vida anterior la perseguían. Las alfombras rojas, los flashes de las cámaras, el aplauso del público. Todo eso ahora parecía un eco distante. Ofelia había sido la estrella, la favorita. Pero en su corazón, sabía que había algo más importante que la fama. La lucha por los derechos humanos. La injusticia que había presenciado la había marcado. No podía seguir ignorando el sufrimiento de los demás. Mientras se preparaba para su primera manifestación, su mente se llenaba de dudas. ¿Qué pasaría si fracasaba? ¿Y si su voz no era lo suficientemente fuerte? La presión de su decisión la aplastaba. La industria del entretenimiento no perdona. Sabía que al dar este paso podría ser olvidada, pero ¿acaso era mejor ser recordada por un papel en una telenovela que por luchar por lo que era correcto? El día de la manifestación llegó. Ofelia se unió a un grupo de activistas. Su corazón latía con fuerza. La adrenalina la impulsaba, pero también el miedo. Miró a su alrededor y vio rostros decididos, pero también rostros llenos de incertidumbre. Estaban todos listos para enfrentar las consecuencias. La multitud crecía, y con cada paso que daba, sentía el peso de su decisión. Un grito resonó en el aire. ¡Justicia! La voz era fuerte, pero en su interior, Ofelia se preguntaba si realmente podrían lograrlo. La lucha por los derechos humanos era un camino lleno de obstáculos. La represión, la censura, el miedo, todo eso podía aplastarlos. Pero, ¿qué era el miedo comparado con la injusticia? Esa era la pregunta que la mantenía despierta por las noches. Mientras marchaban, recordó a su madre, una mujer que había luchado toda su vida por lo que creía. Nunca te rindas, Ofelia, le decía. Esa frase resonaba en su mente. Pero, ¿y si rendirse significaba salvar su carrera? La lucha era noble, pero también peligrosa.
La industria podía ser despiadada. ¿Estaba dispuesta a perderlo todo? La manifestación se tornó intensa. La policía llegó, y el ambiente se volvió tenso. Ofelia sintió un nudo en el estómago. La adrenalina se mezclaba con el miedo. Era este momento en que todo se desmoronaría. La multitud gritaba. Pero su voz interior era más fuerte. No te detengas, se decía. Esto es por ellos. Por los que no tienen voz. Un grupo de manifestantes fue arrestado. Ofelia sintió que el mundo se detenía. La imagen de aquellos rostros, llenos de esperanza y miedo, la atravesó como un rayo. ¿Podía ser ella una de ellos? ¿Podía arriesgar su libertad por una causa mayor? La respuesta era un eco en su corazón. Sí. Pero, ¿a qué costo? La noche cayó, y la manifestación se dispersó. Ofelia se quedó sola, rodeada de escombros y recuerdos. La lucha no había terminado, pero su vida había cambiado para siempre. La fama ya no era su prioridad. Había encontrado un propósito, pero también un vacío. La soledad de la decisión la envolvía. ¿Era este el sacrificio que había elegido? Mientras caminaba hacia su departamento, las luces de la ciudad parecían más apagadas. La fama era un espejismo, y ella lo sabía. Había dejado atrás una parte de sí misma, pero había ganado algo más valioso. La lucha por los derechos humanos era un camino solitario, pero estaba dispuesta a recorrerlo. La pregunta seguía resonando en su mente. ¿Podía una actriz renunciar a su carrera por sus principios? La respuesta era un susurro en su corazón. Sí, y eso era suficiente. La noche caía sobre la ciudad, y las luces de los edificios brillaban como estrellas en un cielo gris. Emilio Azcárraga, una figura emblemática de la televisión, se encontraba en un punto de quiebre. Su salida de la empresa que había construido con tanto esfuerzo lo había dejado en un vacío abrumador. La libertad que tanto anhelaba ahora se sentía como una carga. Mientras caminaba por las calles, su mente se debatía entre la euforia de la independencia y el terror de lo desconocido. ¿Qué significa realmente ser libre? La pregunta resonaba en su interior, como un eco que no podía silenciar. Había sacrificado tanto por su carrera, pero ahora, al mirar hacia atrás, se preguntaba si había valido la pena. Las luces de neón parpadeaban, reflejando su estado emocional. La libertad, pensó, debería ser un regalo, pero para Emilio era una condena. Se sentía como un náufrago en un mar de posibilidades, sin rumbo y sin ancla. La presión de su pasado lo seguía, como una sombra que no podía escapar. Cada paso que daba lo acercaba más a la verdad que temía enfrentar. Recordaba los días de gloria, cuando su nombre era sinónimo de éxito. La risa, el aplauso, la admiración, pero también recordaba las noches de insomnio, las decisiones difíciles y las traiciones. La industria del entretenimiento era un campo de batalla. Y él había sido un guerrero. Pero ahora, ¿quién era sin su armadura? La pregunta lo atormentaba. Se detuvo frente a un viejo café, un lugar que solía visitar con amigos. El aroma del café recién hecho lo envolvió, pero no pudo disfrutarlo. La nostalgia lo golpeó con fuerza. ¿Cuántas veces había brindado por sus logros? ¿Cuántas veces había ignorado las señales de advertencia? La libertad que había buscado se había convertido en un espejo que reflejaba sus decisiones, y no le gustaba lo que veía. Mientras se sentaba en una mesa, su mente viajaba a los momentos clave de su carrera, las decisiones que lo llevaron a la cima, pero también las que lo empujaron al abismo. La traición de aquellos en quienes confiaba, la presión de mantener una imagen perfecta. Todo había sido un juego, y él había sido un jugador. Pero ahora, el juego había terminado, y las cartas estaban sobre la mesa. La libertad, pensó, es un concepto engañoso. Puede ser un sueño, pero también una pesadilla. ¿Qué precio estaba dispuesto a pagar por ella? La pregunta lo atormentaba. Había perdido amigos, familiares y su propia paz mental en el camino. La soledad lo envolvía como una manta pesada. La libertad no era solo un estado,
era una elección, y cada elección tenía consecuencias. Un grupo de jóvenes entró al café, riendo y disfrutando de la vida. Emilio los observó con envidia. Ellos eran libres, sin las cadenas de la fama ni el peso de las expectativas. Pero, ¿realmente eran libres? La duda lo invadió. La libertad no siempre es lo que parece. A veces, es una ilusión que oculta la verdad. Mientras el café se llenaba de risas, Emilio sintió una punzada de tristeza. La vida seguía, pero él se sentía estancado. La libertad que había buscado con tanto fervor lo había dejado vacío. Se dio cuenta de que la verdadera libertad no era solo la ausencia de ataduras, sino la capacidad de elegir su propio camino, sin miedo a las repercusiones. La noche avanzaba, y con cada minuto que pasaba, la presión aumentaba. La pregunta seguía ahí, como un monstruo acechando en la oscuridad. ¿Qué significa realmente la libertad? Sabía que debía enfrentarse a su propio reflejo. No podía seguir huyendo de su pasado. La libertad era un viaje, no un destino. Decidió levantarse y salir del café. La brisa nocturna lo recibió. Y con cada inhalación, sintió que la carga comenzaba a levantarse. La libertad no era un regalo fácil, pero era un camino que debía recorrer. Con cada paso, se acercaba a la respuesta que tanto anhelaba. La libertad era suya, pero debía aprender a vivir con el precio que había pagado. Emilio miró hacia el horizonte, donde la ciudad brillaba con promesas. La lucha interna continuaba, pero ahora había una chispa de esperanza. La libertad era un desafío, y estaba listo para enfrentarlo. La vida lo esperaba, y él estaba decidido a encontrar su lugar en ella, sin importar el costo. Ofelia se encontraba en la cima de una colina, mirando hacia el valle donde había crecido. El sol se ocultaba, tiñendo el cielo de un rojo intenso. Era un espectáculo hermoso, pero su corazón estaba pesado. Había luchado durante años por los derechos de la niñez indígena, pero el costo emocional era cada vez más alto. Recordó las miradas de los niños que había conocido, sus risas, sus sueños, pero también sus lágrimas. Cada historia que escuchaba la desgarraba un poco más. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar? ¿Qué sacrificios estaba haciendo en su propia vida? La pregunta la atormentaba. Su familia había sido la primera en sufrir. Su madre, una mujer fuerte, había dejado de entenderla. ¿Por qué no puedes ser como los demás?, le decía. Ofelia se sentía atrapada entre dos mundos, uno que la llamaba a luchar y otro que la empujaba a la conformidad. La presión era abrumadora. Cada vez que regresaba a casa, el silencio era ensordecedor. Su padre, un hombre que había trabajado toda su vida en el campo, la miraba con decepción. No puedes cambiar el mundo, Ofelia, decía con un susurro cansado. Pero ella sabía que no podía rendirse. Los niños necesitaban su voz. Sin embargo, la lucha la había aislado. Sus amigos se habían alejado, incapaces de entender su pasión. Las reuniones se convirtieron en un eco de soledad. Cada vez que se sentaba a escribir una nueva carta, sentía que una parte de ella se desvanecía. Era egoísta querer cambiar el mundo a costa de su propia felicidad. Las noches eran las más difíciles. Se despertaba en medio de la oscuridad, el peso de la culpa aplastándola. Recordaba a los niños que no podían dormir, no por el miedo, sino por el hambre. Se preguntaba si su lucha realmente valía la pena. ¿Estaba haciendo más daño que bien? Un día, mientras caminaba por el mercado, vio a una niña pequeña vendiendo flores. Su sonrisa era brillante, pero sus ojos estaban llenos de tristeza. Ofelia se acercó, compró una flor y le preguntó su nombre. Ana, respondió la niña con voz temblorosa. En ese momento Ofelia sintió una punzada en el corazón. Ana representaba a todos los niños que había conocido. ¿Qué sueñas ser cuando crezcas?, le preguntó. La niña miró al suelo, avergonzada. No lo sé, murmuró. Ofelia sintió que el aire se le escapaba. Esa respuesta la golpeó con fuerza. ¿Cuántos niños más estaban perdiendo sus sueños? ¿Cuántos estaban atrapados en un ciclo de pobreza y desesperanza? La imagen de Ana la persiguió. Esa noche, mientras escribía,
Las palabras se convirtieron en un torrente. Escribió sobre la esperanza, sobre la lucha, sobre el futuro que merecían esos niños. Pero también escribió sobre su dolor, su soledad. Cada palabra era un grito ahogado. El sacrificio personal se volvió evidente. Había dejado de lado su propia vida, sus propios sueños. Se había convertido en una sombra de sí misma. La lucha por los derechos de la niñez indígena la había consumido. Pero, ¿qué pasaría si dejaba de luchar? La idea la aterrorizaba. Ofelia se miró en el espejo. La mujer que veía no era la misma de hace años. Había perdido la chispa en sus ojos. La lucha había dejado cicatrices profundas, pero también había una determinación inquebrantable. Sabía que no podía rendirse. No podía permitir que el sacrificio fuera en vano. La pregunta seguía resonando en su mente. ¿A qué costo? Cada vez que se enfrentaba a un nuevo obstáculo, la duda asaltaba. ¿Era suficiente? ¿Estaba haciendo lo correcto? La niñez indígena era su misión, pero también su carga. Mientras el sol se ocultaba, Ofelia sintió una mezcla de tristeza y esperanza. Sabía que el camino sería largo y difícil, pero también sabía que cada paso valía la pena. Cada niño que sonreía, cada sueño que se despertaba, era un recordatorio de por qué luchaba. Con el corazón pesado, pero decidido, Ofelia se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso. La lucha continuaría, y aunque el costo fuera alto, no se detendría. La voz de los niños necesitaba ser escuchada, y ella estaba dispuesta a ser su eco. Ofelia Medina se encontraba en la encrucijada de su vida. Cada día, el peso de sus decisiones la aplastaba un poco más. La valentía que había mostrado en su juventud parecía desvanecerse, dejando solo un eco de convicción. ¿Era realmente valiente o simplemente una mujer atrapada en su propia historia? Desde pequeña, Ofelia había sido testigo de injusticia. Su barrio, un lugar donde la esperanza se desvanecía como el humo, le enseñó que la vida no era justa. Sin embargo, en su interior, una chispa de rebeldía ardía. Decidió que no sería una víctima. Se convirtió en activista, luchando por los derechos de su comunidad. Pero cada victoria traía consigo un precio. La lucha constante la desgastaba. ¿Valía la pena el sacrificio? Una noche, mientras caminaba por las calles que conocía tan bien, se encontró con un grupo de jóvenes. Ellos eran el futuro, pero también eran la representación de todo lo que ella había querido cambiar. Sus miradas estaban llenas de desesperanza. Ofelia sintió un nudo en el estómago. ¿Podía realmente inspirar a esta nueva generación? ¿O estaba condenada a ver cómo se repetían los mismos errores? El silencio de la noche se rompió por el sonido de risas lejanas. Eran risas de aquellos que no conocían el sufrimiento. Ofelia se detuvo, sintiendo cómo la tristeza la envolvía. Recordó su infancia, los sueños que había tenido. ¿Dónde estaban ahora? La lucha había consumido su vida, pero había logrado algo. ¿Había cambiado realmente el destino de su comunidad? Mientras caminaba, su mente se llenó de recuerdos. La primera vez que se había levantado en una protesta, el miedo había sido abrumador. Pero había sentido el poder de la unidad. Esa sensación de pertenencia la había impulsado. Sin embargo, con cada paso, la realidad se volvía más dura. Las promesas de cambio parecían desvanecerse. La desilusión se instalaba en su corazón. Ofelia se detuvo frente a un mural que había ayudado a pintar. Era un símbolo de esperanza, pero ahora parecía un recordatorio de su fracaso. Las imágenes de sonrisas y sueños se mezclaban con la tristeza de lo que no se había logrado. ¿Era suficiente? ¿Había hecho lo correcto al dedicar su vida a esta causa? La pregunta la atormentaba. En su mente la voz de su madre resonaba. Ofelia siempre lucha por lo que crees. Pero, ¿qué pasaba cuando la lucha se sentía inútil? ¿Cuántas veces había tenido que levantarse después de caer? La vida le había enseñado que la valentía no siempre era suficiente. A veces, el sacrificio no traía recompensas. La duda se apoderaba de ella. Mientras la luna iluminaba su camino, Ofelia sintió una mezcla de determinación y desesperación. Sabía que debía seguir adelante, pero la carga era pesada. La lucha por la justicia
Era un camino solitario. Se preguntó si había alguien más que compartiera su carga. ¿Estaba sola en esta batalla? La soledad la envolvía como una sombra. De repente, un grito rompió el silencio. Ofelia corrió hacia el sonido, su corazón latiendo con fuerza. Al llegar, vio a un grupo de jóvenes enfrentándose a la policía. La adrenalina la invadió. Sin pensarlo, se unió a ellos. En ese momento, la duda se desvaneció. La lucha era más grande que ella. Era por ellos, por el futuro. La tensión en el aire era palpable. Ofelia sintió cómo la rabia y la esperanza se entrelazaban. Cada grito, cada paso, era un acto de valentía. Pero en el fondo, una pregunta persistía. ¿Podría realmente cambiar algo? La lucha era feroz, pero el miedo a perderlo todo la mantenía en pie. La vida de Ofelia era un testimonio de valentía, pero también de sacrificio. Mientras la noche avanzaba, Ofelia se dio cuenta de que su historia no era solo suya, era un reflejo de todos aquellos que habían luchado antes que ella. La convicción la guiaba, pero el miedo nunca desaparecía. La vida de Ofelia Medina era un viaje lleno de sombras y luces, un viaje que aún no había terminado. Si quieres conocer más sobre su historia y cómo ha impactado a generaciones, suscríbete a nuestro canal y acompáñanos en este viaje.